os enseñamos a hacer un make-up para marcar tendencia este septiembre. ¡Empezamos! Primero aplicamos el spray primer. Ahora aplico la base Perfect Match de L'Oreal en el tono 2. No os olvidéis de difuminarla por el cuello y por las orejas. Después vamos a aplicar el bronceador en la frente, en los pómulos, en la mandíbula y lo voy a aplicar en la nariz y en la barbilla. Lo vais aplicando con movimientos circulares. Para aplicar el bronceador en la nariz y en la barbilla podéis utilizar una brocha más pequeña. Ahora vamos a aplicar el corrector y voy a utilizar un tono más claro que la base. Estoy utilizando el tono 1. Lo aplicamos debajo de los ojos, en la frente, en la nariz y en la barbilla. Ahora lo difuminamos con la Beauty Blender por todas las zonas donde hemos aplicado el corrector. Después aplicamos el baking con una borla en las líneas de expresión debajo de los ojos, en la frente, en la nariz y en la barbilla. Y también no os olvidéis de ponerlo debajo del bronceador. Ahora vamos a empezar con el look de ojos. Aplicamos el rotulador de cejas para definir y dar volumen. Ahora aplicamos el gel de cejas para definir mejor y dar forma a la ceja. Con estos pasos se os quedarán las cejas estupendas. Después vamos a aplicar el primer por todo el párpado y lo podéis utilizar también para definir el arco de la ceja. Lo aplicáis con una brocha plana de corrector. Ahora con una sombra marrón o un bronceador le dais color a todo el párpado y también a la cuenca del ojo. Os recomiendo utilizar una brocha pequeña para difuminar. Ahora esparciremos el baking por toda la cara. Vamos a empezar con el eyeliner. Voy a utilizar uno marrón, pero también podéis utilizar uno negro y lo primero que vamos a hacer es una línea pegada a las pestañas. El segundo paso es hacer una línea en diagonal al final de la ceja y la unís con la línea de las pestañas.
Al unir la rayita que hemos hecho con la línea de las pestañas se forma un triángulo y ahora lo estoy rellenando. Y por último lo perfeccionáis un poquito. Con una brocha plana y muy pequeña aplicamos la sombra de color rosa debajo de las pestañas. Ya que hemos hecho lo mismo en el otro ojo, vamos a poner un poco de pigmento de color rosa en los lagrimales para iluminar la mirada. Y para terminar ya con los ojos vamos a aplicar la máscara de pestañas. Primero las de arriba y luego las de abajo. Ahora vamos a darle un poquito de vida a la cara y le vamos a poner el colorete. Ahora aplicamos el iluminador por los pómulos y encima de las cejas. Ahora con una brocha chiquitita vamos a iluminar la nariz. Ahora iluminaremos el arco de Cupido. El iluminador que hemos utilizado en toda la cara es uno de color rosa. Para este look vamos a utilizar un pintalabios de color rosa igual que la sombra que hemos utilizado debajo de las pestañas. Primero vamos a delinear los labios para que creen profundidad, después los iremos rellenando. Para que el pintalabios se asemeje más a la sombra que hemos puesto en los ojos, le vamos a poner una sombra que es de color rosa iridiscente en los labios. Así creamos un efecto metalizado como el de la sombra. La clave de este look es poner los pigmentos que hemos utilizado en los ojos en el arco de Cupido. Ahora estamos en el paso final donde mi hermana me pone el spray sellador de aloe vera. Ahora voy a ver el look que me ha hecho mi hermana. Cojo las gafas. ¡Wow! ¡Me encanta! Me gusta mucho. Ahora voy a peinarme el pelo con el cepillo Tangle Teaser que desenreda muy bien. Y wow, me gusta mucho. Gracias, Alexia. De nada. Aquí podéis ver cómo quedan las sombras y el eyeliner. ¡Chao, anda!